Bien, muy buenas noches, hermanos amados. Espero que todos se encuentren muy bien en donde quiera que me estén oyendo a través de esta nueva enseñanza. Quiero darles la más cordial bienvenida acá a La Verdad os hará libres. Y como siempre, los saluda desde acá de Chile su servidor Cristian Muñoz Llanos, fundador de La Verdad os hará libres. Hoy quiero compartir con ustedes un nuevo tema, profundizarlo un poco más a través de este video, el cual pude publicar en mi página de Facebook hace un par de semanas. Generó, como siempre, con muchas de mis enseñanzas ocurre, un interesante diálogo por parte de personas que están de acuerdo con lo que promueve La Verdad os hará libres, y también a aquellas que no están de acuerdo y suben sus comentarios, sus argumentos, sus refutaciones, también por supuesto con fundamentos que vamos discutiendo y vamos analizando. Así que se genera ahí un enriquecedor debate, una muy amena conversación que puede ser muy edificadora para quienes la siguen. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar, por supuesto, vamos a saludar a todas aquellas personas que siempre están con nosotros acompañándonos y precisamente generando estos diálogos bien interesantes ahí en mi página. Y vamos a ir saludando, por ejemplo, a mi hermano Raúl Nicolás Ruiz. Sí, él siempre está constantemente refutando nuestras publicaciones. Él siempre está refutando nuestras publicaciones, pero lo hace también sí, con la mejor de las intenciones y generando así un buen debate. Así que Raúl Nicolás Ruiz, saludos para ti allá en Moreno. Allá vive él, en la ciudad de Moreno. Así es. Así que estamos saludándote, amigo mío, que estés muy bien con tu familia. También tenemos vamos a saludar a una persona que también se mantiene, Israel Serracín, también es uno de nuestros amigos que comenta ahí mis publicaciones con sus argumentos. Él es un amigo de Panamá, así que también los saludamos. También a los que nos siguen en nuestra página, a Jesús Salvador, a la Iglesia Tiempo de Restauración, ¿cierto? Estos amigos, esta Iglesia Tiempo de Restauración, son amigos de Argentina, de San Miguel de Tucumán, así que ahí saludos para ellos. También tenemos a nuestros amigos evangelistas de allá de Brasil, es el evangelista Alves, también saludos para ellos. A los pastores Víctor y Sarita Vila, también saludos para ellos. Ellos son de allá de Lima, Perú. También nos sigue ahí parte de los contactos de los amigos de nuestra página La Verdad os hará libre. Bien, también saludamos a gente de acá de Chile, como la iglesia Torrefuerte, la iglesia Michaihue, también la iglesia de Coyipulli, también ahí, todos acá de Chile. Saludos para ellos, quienes también son parte de las amistades que tenemos en nuestra página La Verdad os hará libres. Y por supuesto a nuestro pastor Jim Staley, que está allá en Estados Unidos y que esperamos pronto ya tenerlo con alguna de sus enseñanzas a través de su canal de YouTube, y que sube y por supuesto también aporta mucho con las notas que él publica a través de ella. Así que saludos también al pastor Jim Staley de allá de Estados Unidos. Muy bien, sin más, vamos a comenzar
primero que todo, como siempre lo hago antes de comenzar una enseñanza, darle una información a todos aquellos que por primera vez van a oír un mensaje a través de La Verdad Os Hará Libres, y que nosotros queremos que ustedes mantengan en el conocimiento mientras viaja a través de esta enseñanza que hoy nos va a hacer reflexionar mucho en aquellas ideologías y filosofías creadas por los hombres. Este mensaje, esto que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, que por primera vez van a oír un mensaje a través de La Verdad Os Hará Libres, se trata de lo siguiente. He podido comprender y discernir a través del Espíritu Santo que todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está en un contexto social y no religioso. Por supuesto que sí. Todos aquellos acontecimientos que allí se relatan fueron hechos que efectivamente ocurrieron en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, y por ende afectaron el desarrollo de cada una de las naciones que hoy componen nuestra humanidad, hasta el actual siglo XXI. Puede ser para usted, hermano amado, un discernimiento muy básico o un discernimiento natural, digamos, para todo creyente, pero la profundidad de lo que ello implica creo que no ha sido entendida por el mundo religioso. Dicho esto, tenemos una visión. La Verdad Os Hará Libres tiene una visión, y esa visión dice así: creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Así es. Y dado esto, por otro lado, tenemos una misión. Como tenemos ya la visión de La Verdad Os Hará Libres, podemos construir la misión, el propósito. Entonces nuestra misión es promover la Torá de Yahweh como una base constitucional legislativa para las naciones. Así es. Así que comprendiendo esto, hermanos amados, usted que por primera vez va a oír un mensaje a través de La Verdad Os Hará Libres, quiero que lo invito a mantener esta visión y esta misión o propósito ahí en su mente mientras caminamos por este mensaje. La enseñanza de hoy lleva por título El derecho a vivir. Así es. Así es. Profundizaré hoy en este tema tan controversial para el mundo religioso y para el mundo en general. Esto es el derecho fundamental de todo ser humano, es el derecho a la vida. Así es el derecho a la vida, un derecho fundamental. Entonces, ¿Yahweh estará a favor de garantizar este derecho a todas las personas? ¿Este derecho se pierde? Esto es lo que analizaremos y revelaremos según lo que Yahweh nos indica a través de su palabra. Pero primero veamos cuál es el pensamiento de los hombres al respecto y el cual se puede obtener desde distintas miradas, desde una mirada filosófica, desde una mirada sociológica o social, desde una mirada ética y también desde una mirada jurídica. Más adelante también vamos a poder ver cuál es la mirada desde el punto de vista religioso, del mundo religioso en general, ya para este singular derecho que hoy está establecido en las leyes creadas por los hombres. Partiendo por la mirada filosófica, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Dice que el derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier ser humano. ¿Ya? Este derecho le protege de ser privado de la vida por terceras personas. Este derecho usualmente se reconoce por el simple hecho de estar vivo. Se considera un derecho fundamental de la persona. Es recogido no solo de entre los derechos del hombre, sino
por la abrumadora mayoría de las legislaciones. Ojo con eso, muy importante. Es recogido por la mayoría de las legislaciones de una forma explícita. Desde una mirada ética y jurídica podemos encontrar de que la conciencia universal por los derechos de las personas despierta, crece y se consolida más o menos en unos 400 años. Las atroces violaciones a los derechos cometidas en este siglo y también en siglos pasados, ¿cierto?, que fueron defendidas con ideologías diversas, impulsaron dos movimientos internacionales de protección de los derechos de las personas, que sin duda ya estaban barriendo con todo, con los escasos valores morales y éticos que en nuestra sociedad existían. Así, en primer lugar, surge el movimiento de protección de los derechos de las minorías, ¿ya? Lo que dio lugar para hablar de derechos no solo referente a minorías étnicas, que ese era el propósito, sino que también se pudo introducir otras ideologías sociales que hoy podemos encontrar en nuestra sociedad, a las cuales también se denominan minorías. Este movimiento de protección se ha plasmado en los tratados de Versalles de 1918 y 1919 y administrado, por supuesto, por la Sociedad de las Naciones. La utilización retórica de los derechos de la minoría por el nazismo a fin de anexar o conquistar territorios territorios con población étnica, ¿ya? Y que en esos entonces eran étnicamente germanas, dejó a las claras los peligros que encierra una concepción colectivista de los derechos. En segundo lugar, se creó, también surgió a través por el hecho del genocidio, las torturas y otros actos de barbarie cometidos por el régimen nazi, ¿cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial surgió el movimiento de los derechos humanos, que representa un masivo esfuerzo de reconocimiento y protección de principios éticos fundamentales, entre comillas, por medio de un régimen jurídico internacional. La expresión derechos humanos aparece por primera vez en el derecho internacional en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que faculta al Consejo Económico y Social a establecer comisiones de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos. Esta cláusula dio lugar a la creación de la Comisión de los Derechos Humanos. El documento fundador del movimiento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 1 establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso es lo que dice básicamente esa declaración. Y todo esto está bajo, ¿cierto?, bajo la mirada ética y jurídica, entre comillas, ética. Bueno, bajo una mirada social, ya podemos ver que según muchas cartas magnas que se refieren a los derechos universales del ser humano, coinciden en que a este se le debe proteger de ser privado de la vida por terceros. Y se reconoce, ¿cierto?, como un derecho fundamental en las mayorías de las legislaciones gubernamentales del mundo. Pero en ninguna declaración universal se manifiesta una sanción clara y concisa en contra de sujetos individuales, colectivos, del Estado u organizaciones terroristas que atenten en contra de estas garantías. De lo cual podríamos
deducir que son las propias legislaciones de cada país las que debieran pronunciarse al respecto. Es evidente. Pues bien, pues quiero que usted pueda reflexionar en todo esto y también en la siguiente pregunta que le voy a dejar acá mientras avanzamos en todo esto que quiero enseñarles. Cuando una persona mata a otra, ¿aquella persona asesinada se le ha protegido? Vamos a echarle una pequeña mirada también al punto de vista religioso, lo que mira y lo que defiende sobre esto el mundo religioso, lo que ellos entienden, ¿cierto?, al respecto desde una mirada religiosa sobre este derecho a vivir. La Iglesia Católica, por ejemplo, defiende el derecho a la vida de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El resto de las comunidades religiosas, en su mayoría, se alinean también a este punto de vista ecuménico, por lo cual todos ellos presentan un discernimiento espiritual, entre comillas, que es contrario a temas como el aborto, el suicidio, el asesinato, la eutanasia y especialmente a la pena de muerte. Pues bien, pues, a diferencia de todas estas miradas, ¿cierto?, universales, entregadas por los distintos activistas sociales, las distintas agrupaciones, organismos gubernamentales de carácter global, ¿cierto?, y también el punto de vista religioso, nuestro Señor Yahweh, Elohim, nos indica de forma muy clara y sencilla lo siguiente, con lo cual vamos a entrar en materia y en tierra derecha en esta enseñanza. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 25, dice así: el que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. El contexto de esta escritura, amados hermanos, está hablando sobre el hecho en que Yeshua debía ser glorificado por causa de su muerte. De eso está hablando. Ahora, si podemos discernir un poco más profundo sobre lo que él está diciendo, nos deberíamos preguntar la razón por la cual era necesario decir que el que ama su vida la perderá. ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido de esta declaración? ¿Qué tenía que ver la vida de las demás personas con el hecho de que a Yeshua le estaba llegando la hora de perder la propia? Pues bueno, tenía mucho que ver, pues él estaba entregando un claro ejemplo de valentía, esa valentía que es necesaria tener para ser un servidor de Elohim, lo cual estaba directamente relacionado con afrontar las consecuencias de aquel servicio. Quien en esa hora, cuando él estaba estaba haciendo esta declaración, debía afrontar como un guía espiritual, cumpliendo así lo que estaba establecido en la ley y que debía suceder inevitablemente. Yeshua continúa hablando en el libro de Juan, capítulo 12, ahora en el versículo 27, y dice lo siguiente: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Abba, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Según las legislaciones gubernamentales de las naciones del mundo, la mayoría, indican estar garantizando el derecho fundamental de la vida de un individuo, al ser naturalmente protegido por su nación natal. Sin embargo, solo es la declaración que garantiza dicho derecho de carácter universal, pues no así la forma en que éste se debe garantizar. De acuerdo a esto, debemos entender, hermanos amados,
que hoy las medidas que se adopten para sancionar los delitos que atentan en contra de este derecho son básicamente privar de libertad a quienes ejercen culposamente este delito, lo que significa para ellos perder esa garantía, que también es un derecho básico y fundamental, la libertad. Pero por otro lado, ganan otras garantías, otros derechos. Con lo anterior, hermanos amados, no cabe ninguna duda de que la ley del mundo nos intenta introducir en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad imperativa de valorar nuestra vida, al punto de crear un derecho fundamental a objeto de brindarle seguridad, que emana desde nuestra propia filosofía ideológica y no desde el ordenamiento jurídico que Elohim creó para ello. Todo lo anterior está creado con el propósito de apartarnos del principio espiritual que nos ha dejado nuestro Elohim, nuestro Dios, que se supone es en el que creemos, refiriéndose a que no debemos propiciar la seguridad para nuestra vida, no debemos hacerlo nosotros mismos, sino más bien abogar por la justicia. Debe predominar en un servidor de él, ¿cierto? Un servidor de Elohim, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de su ley, de su voluntad, y aun cuando en ello se nos vaya la vida. El derecho a la vida está plasmado, hermanos amados, en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y aunque en esta Declaración Universal le intente asegurar a usted que será protegido por la ley universal del mundo y por la de su nación, quiero que se haga, amado, la siguiente pregunta para reflexionar en todo esto que se está diciendo. ¿Se siente seguro usted en su país, amado hermano? Usted puede revisar mi enseñanza que se titula Vivir en paz y confiados para poder reflexionar de una forma más profunda en esta pregunta. La puede encontrar acá en mi canal de YouTube. Yo le voy a dejar el link para que usted la pueda revisar. Porque haciendo esto, sin duda, lo llevará a usted en un viaje espiritual donde podrá encontrar respuestas a otras preguntas existenciales, tales como ¿quién es usted? ¿Cuál es su propósito en la vida? E incluso sobre si hay vida después de la muerte. Todo ello con el fin de poder valorar si al final del día, hermanos amados, vale la pena o no vivir conforme a la verdad y la justicia de hombres o a la verdad y la justicia de nuestro Dios. En Deuteronomio, para comenzar a reflexionar un poco en esto y ver la realidad, podemos citar Deuteronomio capítulo 28, versículos 65 y 66. Dice así: tampoco entre aquellas naciones tendrás reposo, ni habrá descanso para la planta de tu pie, pues Yahweh te dará allí un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y languidez espiritual, y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Le suena ese panorama, amado hermano? Será muy difícil para el hombre comprender el por qué existe tanta maldad y crueldad en las naciones, en nuestra sociedad. Es difícil comprender esto cuando se desconoce que Yahweh estableció de antemano una profecía de maldición a su pueblo Israel.
la cual afectaría irremediablemente a toda la humanidad. Más aún será su confusión de aquel mundo religioso que cree en Dios, si no considera o si no se considera que Él puede ser parte del pueblo de Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Como podemos ver en la escritura anterior, es desde los inicios que cuando Elohim estaba estableciendo su constitución gubernamental y legislativa para la humanidad y aplicando esta primeramente sobre la nación de Israel, está entregando claramente las condiciones de su ley. Yahweh establece esta maldición que se cumpliría si el pueblo decidía no poner por obra su ley. Lo que implicaba, hermanos amados, aceptar y enfrentar todas esas consecuencias. Consecuencias que tenían que ver con maldición y con bendición. Las cuales señalaban, una de ellas, por ejemplo, señalaban que ellos serían dispersos por los 4 rincones de la tierra por su desobediencia. Y haciendo mucho énfasis en esta declaración. Dice así: y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti. Así es. Si Yahweh, hermanos amados, estableció esta maldición que a la larga afectaría a toda la humanidad, es muy difícil que usted pueda encontrar una ley o una declaración universal acá en nuestra humanidad, en nuestro mundo, que sea capaz de otorgar seguridad y paz a su vida. De esta forma resulta ineficientes las garantías que estas declaraciones universales señalan. Esa que dice garantizar seguridad a las personas. Por otro lado, hermanos amados, usted que pertenece a una comunidad religiosa, usted que está ahí creyendo en Dios dentro de una iglesia, podrá usted reconocer de forma muy natural, amado pastor, teólogo, estudiante bíblico, papa, rabino, profeta, líder de música, líder de jóvenes, líder de niños. Todos ustedes podrán comprender que la seguridad de una persona en este mundo depende necesariamente de la ley que su nación le pueda brindar. Depende de ello para que pueda vivir confiado. Y el problema gravísimo es que hoy se ha enseñado a todas las naciones de la tierra una filosofía teológica religiosa que muestra a la ley perfecta de Yahweh, la Torá, como una ley que está abolida. Por ende, ya no depende de Él brindarnos esa garantía que es a través de la ley, cumpliéndose así la palabra de Elohim a través de esa maldición que leímos anteriormente. Para poder vivir bajo el propósito de la ley, que es garantizar seguridad, justicia y prosperidad a la sociedad, esta debe ser justa, ejemplificadora y con liderazgo, tiene que tener carácter, de tal forma que ella infunda temor en quienes acostumbran a rebelarse a los sistemas de gobierno para transgredir deliberada y voluntariamente sus estatutos y sus mandamientos. Infundir temor sobre aquellos que hacen el mal, en palabras más simples. No importa a qué nación pertenezca usted, amado hermano, no importa desde dónde usted me esté oyendo. La sola reflexión y análisis de cómo fluye el entorno social del planeta nos muestra dos cosas muy claras a la hora de evaluar las medidas gubernamentales que hoy rigen nuestra sociedad.
donde la primera es la clara falta de igualdad social y la segunda, la enorme falta de seguridad, ya que la delincuencia, que es el principal negocio y el número uno, el número dos es la religión. Todo esto lo he enseñado yo en otras enseñanzas, usted lo puede buscar para poder profundizar en ello. ¿Cierto? En estos negocios es en que se mueven las economías de los países. Entre este negocio popular, el más grande, la delincuencia, podemos encontrar la corrupción y el narcotráfico. Les da trabajo a un montón de gente. Seguridad, justicia y prosperidad son las bendiciones de toda palabra de Yahweh, de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de sus escrituras, y que se derraman sobre sus siervos como una garantía, a través de poner por obra la ley perfecta de Él, su Torá, porque esa es su voluntad. Ellos son la clave para derramar un avivamiento de las garantías de su promesa profética de bendición. Esto también lo he enseñado en otras enseñanzas, las puede encontrar ahí en el canal de YouTube. Es decir, por obedecer y volcarnos a adoptar como una base constitucional legislativa su Torá, que es libre de engaños, de mentiras. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: Yahweh hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Mandará la bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces, hermanos amados, esto no se trata de bendecir a través de esta promesa a una religión, a un mundo religioso. No, hermanos amados, no se trata de bendecir a una comunidad religiosa, no. Todo esto tiene que ver con la ley de Elohim, la Torá, cuyo propósito era la de guiar el desarrollo social de la nación de Israel, quienes a la vez debían ser luz para el mundo, porque de esa forma se expandiría su legislación en la tierra, porque ella es su palabra y su palabra es la verdad. Y esta verdad, hermanos amados, se hizo carne para asegurar su cumplimiento entre aquellos que creen en Él. Y de esta forma asegurar que su vida dependa de ello y pueda vivir eternamente. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que el concepto de creer está muy tergiversado, está totalmente sacado de contexto. La vida a la que usted puede tener derecho, hermano amado, es aquella que usted elige vivir. Y ello está muy relacionado con sus creencias y con su fe. Porque sin duda hace toda la diferencia del mundo entre vivir bajo una ley verdadera que realmente pueda garantizar seguridad, justicia y prosperidad a quienes viven para obedecerla, y a la vez puede infundir temor y maldición a quienes acostumbran a desobedecer y vivir en una ley que es liberal, que es marcada por sensacionalismos sociales, que enseñan innumerables
consignas ideológicas como la libertad de expresión, la ideología de género, la tolerancia a todo y el tan famoso concepto del open mind, que abre la posibilidad de darle cabida a todo tipo de aberraciones en nuestra sociedad. Sin duda que esta última forma mantiene a los humanos viviendo alejados de esa garantía universal, porque no se puede cumplir. Es una retórica declaración sobre el derecho a la vida y que supone ser un derecho fundamental para una persona. Esa declaración hoy día no aplica para nada. Dicho todo lo anterior, hermanos amados, puede ser muy simple de comprender que si en un pueblo, comunidad o nación, como usted le quiera llamar, no existen leyes justas y con liderazgo, no hay forma alguna de que usted pueda sentirse viviendo seguro. Eso es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. No puede sentirse usted viviendo en un ambiente seguro, que es una sociedad justa, una sociedad próspera. Imposible. Eso no pasa en la actualidad, no pasa en pleno siglo XXI, ya que es a través de la legislación el único medio por el cual se ajustan los parámetros y normas de una sociedad. Para poder comprender que vivir en una comunidad o nación implica y se debe estar sujeto a sus leyes. El hecho de cumplir esas leyes lo convierte a usted en un ciudadano confiable, modelo y digno, con lo cual puede incluso tomar roles decisivos en cualquier sociedad a la que usted pertenezca. Por ejemplo, a reinar con Yeshua en la tierra. ¿Lo ha oído usted eso en la palabra? Así lo decreta Yahweh, un poco de todo esto que estamos diciendo en su palabra. En Apocalipsis 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yeshua, y reinarán con él por 1000 años. En un reino, en una nación, de eso está hablando. En Deuteronomio 4, versículo 6 dice: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Él está hablando de la Torá. Sigo leyendo. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto no está hablando de una religión, hermanos amados. En Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Josué capítulo 23, versículo 6 dice: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, en la Torá, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Hermanos amados, con todo lo expuesto anteriormente, debemos comenzar a introducirnos en un entendimiento superior, el cual tiene que ver con discernir correctamente cuáles son las medidas más apropiadas que una constitución legislativa debe contener, con el fin de asegurar esta garantía universal de la que están hablando los hombres sobre el derecho a vivir.
Lo primero que debemos hacer es comprender que debemos vivir bajo la voluntad de Elohim, cuyo significado implica promover una base constitucional legislativa que es la Torá en nuestra sociedad. Y aun cuando el mundo religioso no lo logra entender, es a la luz de la palabra desde donde debemos guiarnos para poder crecer, que es lo que necesariamente debemos hacer. Para poder creer, en que eso es lo que necesariamente debemos hacer, es poner por obra su voluntad, su constitución legislativa que guía el desarrollo social de nuestra nación. A la luz de la palabra, debemos entender que haciendo lo anterior, traeremos a vida la promesa profética de bendición, esa que está escrita en el mismo lugar donde está escrita la promesa profética de maldición. Ahí usted puede encontrar el detalle de esas promesas. Yo tengo también una enseñanza que se llama el pecado, la promesa profética de maldición que destruye a nuestra sociedad. Está aquí en mi canal de YouTube, usted lo puede escuchar, lo puede oír para entender todo esto con mayor profundidad, todo esto que estoy enseñando hoy. Esta promesa profética de bendición, la cual no tiene nada que ver con una fuerza sobrenatural que nos envolverá para hacernos poderosos dentro y en medio de la tierra. No, claro que no. Esa bendición tiene que ver con la restauración de nuestro desarrollo social, para nuestras naciones, para la humanidad, cuyos estatutos comienzan, por ejemplo, a inhibir el peor acto de maldad que se ejerce hoy sobre la tierra. Adivine cuál es: la corrupción. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 18-20 dice así: nombrarás para ti jueces y oficiales. Estas son las autoridades establecidas por Dios de las cuales se habla en Romanos 13. Vaya usted a ver. Sigo leyendo. En todas las ciudades que el Señor tu Elohim te da. Eso es lo que está diciendo. Va a colocar jueces y oficiales en todas las ciudades. Sigo leyendo. Según sus tribus. Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Ya? El juicio no lo está haciendo Dios, lo está haciendo a través de sus autoridades. Sigo leyendo. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Elohim te da. En Salmos 51, versículos 3 dice: pero yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En Josué, capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Eso es la Torá, para los que no saben. Sigo leyendo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 40 dice: por lo tanto, ustedes guardarán sus leyes y mitzvot, así está en la Torá, los cuales yo les estoy dando hoy, para que les vaya bien a sus hijos después de ustedes, y prolongarán sus días en la tierra, que Yahweh su Elohim les está dando para siempre. Esa tierra, hermanos amados,
no es solamente la tierra de Israel. La tierra la cual creó Yahweh fue el mundo entero. No fue un pedazo de tierra dentro de este planeta. Él creó todo lo que vemos, hermanos amados. Y era propósito de Israel expandir la forma en que debíamos administrar los recursos que Él está poniendo a disposición del hombre. Eso lo he explicado en otras enseñanzas que también usted puede encontrar acá en mi canal de YouTube para poder comprender que esta Torá, que esta ley no es una ley que tiene que ser usada o que puede ser utilizada exclusivamente por el pueblo de Israel, por quienes nacieron de sangre israelita. No. Allí usted puede comprender también sobre esa enseñanza. Porque no tengo tiempo para explicárselo ahora, solamente me quedan 5 horas para terminar esta. Así que por favor, le pido tenga paciencia. Entonces, amado lector, amado oyente, amado auditor, una vez aclarado que toda promesa de seguridad y prosperidad para la vida de un ser humano está sujeta al cumplimiento de las legislaciones que sean justas y ejemplificadoras, no podemos ignorar lo relevante que es entender en nuestra cabecita lo que Yahweh declara, que es el hecho de obedecer su ley. Y eso, entre otras cosas, significan vida, bendición y obediencia. Pero también señala algo muy importante, en lo cual podemos reflexionar profundamente, debemos reflexionar profundamente, lo acabamos de leer, que es lo siguiente: andar en la ley de Dios y ponerla por obra en la Torá, no solamente es vida, bendición, prosperidad, sino que es vuestra sabiduría e inteligencia. Qué fuerte, ¿eh? No podemos pasar por alto cuál es el principio de la sabiduría. Usted lo sabe, hermano amado, lo cual está relacionado estrechamente con el temor a Yahweh, donde habiendo discernido correctamente todo lo anterior, se hace vital y más fácil de comprender en que debemos tomar las acciones necesarias para promover la Torá en nuestra sociedad, aunque corra peligro nuestra vida por aquello. ¿Sabe por qué va a correr peligro? Porque el mundo hoy día está sumido en leyes de corrupción. Pero reflexionemos un poco en las siguientes preguntas para poder fundamentar de manera más profunda el sentido lógico de este entendimiento, comprendiendo cómo se relaciona el lenguaje de las Escrituras. Ella dice temor a Yahweh. ¿El temor a qué? ¿Debemos temerle a su apariencia? ¿Debemos temerle a su tono de voz? ¿Acaso debemos temerle a su poder y su gran gloria? No, por supuesto que no. De ninguna manera debemos temer a las cosas anteriores, sino que debemos temer a las consecuencias que, producto de nuestra propia desobediencia y que nace a partir de la decisión de vivir alejado de su voluntad, acarreamos a nuestra vida como una verdadera maldición, la cual hoy tiene remedio, hoy tiene un remedio. Pero puede que mañana, hermano amado, ya sea muy tarde para solucionar. Porque tiene que ver con nuestra vida. Y no solamente con la nuestra, sino que con la de nuestra descendencia. Y eso, para un hombre que se los dice y que tiene 4 hijos, es muy, pero muy importante.
Hijo mío, esto es en Proverbios capítulo 2, versículos 1 y 11. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y guardaras mis mandamientos dentro de ti, poniendo atención a la sabiduría, inclinando tu corazón hacia el entendimiento, y la aplicaras a la instrucción de tu hijo. Sí, si clamas para sabiduría y levantas tu voz para discernimiento, si lo buscas como a la plata y lo buscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor a Yahweh y encontrarás el conocimiento de Elohim, porque Yahweh da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Está hablando de su ley. Sigo leyendo. Él atesora salvación para los que caminan en rectitud, o sea, cumpliendo su ley. Sigo leyendo. Él protegerá su camino para guardar el curso de la justicia y preservar el camino de aquellos que le temen a él. Entonces entenderás rectitud, justicia, equidad y todo buen camino, pues la sabiduría entrará en tu corazón, el discernimiento será agradable a tu alma, y el buen consejo te protegerá, y el entendimiento Kadosh, santo, te guardará. Debemos, hermanos amados, comprender, hermanos, todo lo que yo he expuesto, no solo en esta enseñanza, sino que en todas las enseñanzas que he podido promover, porque nada de esto se enseña en las iglesias, nada, absolutamente nada. Ni siquiera en aquellas sectas religiosas que son del parte del judaísmo, que enseñan que la Torá todavía está vigente, pero ellos creen que la Torá es un simple puñado de normas para guiar el desarrollo de una secta religiosa. Todo lo que he expuesto sobre los mandamientos de Elohim tienen una penalidad que puede resultar una salvación. Esto no lo podemos ignorar, hermanos amados. Esto es vital comprenderlo. Todos los mandamientos de Elohim tienen una penalidad que puede resultar una salvación, o sea, puede resultar para vida si ella cae sobre nosotros por pecar viviendo bajo esa ley. O puede caer como una maldición permanente sobre nosotros por pecar viviendo fuera de esa ley. Hay una escritura que habla de esto y que he profundizado bastante también en otras enseñanzas. Las puede leer, las puede oír, las puede leer en mi página de Facebook, La Verdad os hará libres, o la puede oír acá en mi canal de YouTube, La Verdad os hará libres. Por ejemplo, la penalidad por la transgresión de la ley, de la Torá, es la pena de muerte. Porque la paga del pecado es, complete la oración, la muerte. Así lo señalan las Escrituras. No es una muerte espiritual. Tengo una enseñanza que se llama La pena de muerte, otra oportunidad para la salvación. Léala, óigala, comprenda. Lo invito a hacerlo. Ahora, sí, es verdad. Usted tiene derecho a la vida. Y más aún, existe un mandamiento que dice no matarás. ¿Por qué entonces la paga del pecado es la muerte? ¿Acaso Dios se está contradiciendo, hermano? Por supuesto que no, amado oyente, amado hermano. El hecho de transgredir la ley de Yahweh lo hace a usted perder el derecho a la vida. Así de simple y punto. El derecho de ser parte de su pueblo lo pierde. Donde
es esto lo que el mundo religioso y social no quiere comprender. Pero lo más preocupante de ello es que si se peca fuera de la Torá, porque nosotros vivimos hoy fuera de la Torá, ese es el plan del enemigo, y si pecamos viviendo fuera de la Torá, nos hace perder nuestra salvación. Y usted se preguntará, o sea que si yo peco viviendo por la Torá no voy a perder la salvación. No. ¿Sabe por qué? Porque si usted peca dentro de la ley de Dios, la ley de Dios establece una paga por ese pecado, la cual usted tiene que cumplirla siendo juzgado. Usted lleva a un tribunal, hay un juez, como lo pudimos leer al principio. Ellos tomarán su causa y si lo encuentran culpable a través de 2 o 3 testigos, ya con pruebas y todo eso, como corresponde, usted va a pagar ese pecado o ese delito, porque pecado es igual a decir delito. Usted lo va a pagar. ¿Usted sabe lo que significa pagar? Es que ya no va a tener deuda pendiente, por mano. Y si ese pecado que usted cometió es de muerte, en el día del Señor no va a volver a ser juzgado, por mano. No lo pueden volver a juzgar porque usted ya pagó ese pecado y más encima lo pagó sobre la base legislativa, gubernamental que el propio Dios creó. ¿No le hace sentido? La Biblia nos está enseñando, amados hermanos, que cuando una persona le quita el derecho a vivir a otra, automáticamente también perdió ese derecho, por haber transgredido el mandamiento santo, es decir, la Torá, que dice no matarás, el cual está estipulado en la ley de Yahweh, porque está estipulado el mandamiento y a la vez de la mano está estipulada la sanción, y donde también se establece que esa sanción es la pena de muerte, para quien desde su propio libre albedrío, porque nadie lo obliga, decide quitarle la vida a otra persona. En Levíticos capítulo 24, versículo 17 dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. No creo que lo diga así, pero le quería poner énfasis a eso, para que usted lo pueda entender, hermano amado, y no se sienta culpable por desearle la muerte a otra persona. No, hermano, no le estamos deseando la muerte a otra persona. Él decidió, sabiendo que si asesinaba a otra persona, iba a morir. Esa es la visión que debemos tener desde un punto de vista en el cual vivimos bajo la Torá. Pero no solo esta sentencia que está establecida en la ley se debe aplicar a los asesinos. La Biblia también nos señala que ella también se puede aplicar para los corruptos. Todo lo que ello implica. Los violadores de hombres, mujeres y niños. Los secuestradores, estos que roban niños y mujeres y los venden para sacarle órganos para prostitución. Las aberraciones, los pedófilos, los zoofílicos, los homosexuales. Puede sonarle fuerte esta parte, controversial, pero la Biblia lo establece, pena de muerte para ellos. Narcos, porque ellos propician la muerte de miles de jóvenes, principalmente de miles de jóvenes. Y todo aquel delito en el cual se pueda ver involucrada la vida de una persona. Eso es lo que debemos entender. Pero ojo, no se confunda, hermanos amados. También la ley de Yahweh, en la ley de Yahweh existen pecados o delitos en lo mismo que no son de muerte. Porque aquellos que los cometían, para aquellos que los cometían, los apóstoles aconsejaban oración. Ellos decían pedir a Yahweh para que ellos sean perdonados, para que les diera vida. No eran pecados de muerte.
Pero en ningún caso ellos decían que pidieran para quienes cometían pecado que era de muerte. En el 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, lo voy a repetir, si alguno viere a su hermano cometer pecado o un delito, está hablando de lo mismo, que no sea de muerte, sigo leyendo, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, para el cual yo no digo que se pida. Eso es lo que señala las Escrituras. ¿A usted le puede resultar muy confuso todo esto, hermano? Por supuesto que sí, si usted está inmerso dentro de teologías religiosas falsas, porque la religión es un negocio. Pero usted tiene que entender que esto encierra una maravillosa verdad, que es nuestra visión, que dice así: creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Si usted parte por este principio espiritual, lo podrá comprender. Podrá comprender lo que significa construir una sociedad, no una secta religiosa. Todo en nuestra sociedad se trata de vivir bajo leyes y sistemas legislativos. De estas dependen hoy nuestra condición social, ya que ellas norman todas las actividades que podemos desarrollar de forma libre. De esta misma forma funciona toda la Biblia. Todo en la Biblia funciona así. De esta misma forma funciona todo el pueblo de Elohim, con normas, estatutos, mandamientos o leyes, como quiera usted llamarles, las cuales están supuestas a indicarle lo que debe y no debe hacer. Entonces, si no cree en estas leyes y por ende no las pone por obra, usted no está aprobado ni capacitado para comprender que precisamente es la ley lo que nos prepara para ser perfectos, entendiendo lo que ese concepto significa. También he hablado sobre ello en otras enseñanzas. Y le puedo decir a grandes rasgos que ser perfecto no significa ser igual que Dios o igual que Yeshua, quien estuvo en la tierra, porque Él es Dios. Ese es un pensamiento absurdo, pero lo puede ver, porque en estas 5 horas que me quedan no voy a alcanzar a explicarle eso, hermano amado. Así, entendiendo esto, lo que significa ser perfecto, usted podrá ejercer toda buena obra, lo que se traduce en no estar no estar calificado para ser digno de formar parte del pueblo de Elohim, porque usted no podrá ejercer esa buena obra porque no está preparado. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para hacer buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano. ¿Qué significa de antemano? Desde el principio. Eso significa. Sigo leyendo. Para que anduviésemos en ellas, para que camináramos sobre ellas, sobre esas obras. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, hermanos amados, las obras a las cuales se refieren las escrituras anteriores son las que se indican por todo el Antiguo Testamento, aquellas que específicamente se refieren a la Torá,
que en su conjunto son una base constitucional legislativa que se debe poner por obra en nuestra sociedad. De esa forma podemos andar por ellas, guiar nuestro desarrollo social. Para que usted tenga contexto, las buenas obras, ahí manténgalo en mente, dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, ya me estoy mareando. Dice así, sométase como personas libres, no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad. Más bien, sométase como esclavos de Yahweh. En Primera de Crónicas 28, versículo 7 dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos, mis decretos, como en este día. En Jeremías capítulo 1, 12 dice, y me dijo Jehová, me dijo Yahweh Elohim, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En Salmo 113, 18 dice, los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso está hablando de la misericordia que cae sobre ellos, sobre esas personas. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 37 dice, los estatutos, derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a esos dioses ajenos, a esos hombres que hoy día nos corrompen con maldad, con corrupción, con delincuencia. No podemos confundirnos, hermanos amados, cuando la Biblia nos habla de las obras. No podemos ser soberbios e ignorar simplemente la verdad para no reconocer que ella se está refiriendo a poner en vigencia su ley, su Torá, que se refiere a caminar y vivir guiados por ellas. Recuerde que son estas las que a usted lo guían para saber lo que debe y no debe hacer, cuáles son las consecuencias por transgredirlas, y también lo llevan al conocimiento de Dios, de Elohim, para discernir el bien y el mal. En Hebreos capítulo 5 versículo 14 lo dice más o menos así, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, por practicar, sigo leyendo, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Concluya usted mismo, hermano amado. Yo con esto voy a terminar. Si Yahweh le ha garantizado el derecho a vivir a quienes hacen el mal, o se lo ha garantizado a quienes hacen el bien. Verifique su doctrina, hermano amado. Verifique su fe. Revise en quién usted está creyendo. Si ese Dios en el cual usted está creyendo es el mismo de Abraham, Isaac y Jacob. Porque el tiempo está a la puerta y debemos estar preparados, como dice la palabra, equipados, ser perfectos para toda buena obra de manera oportuna. Es decir, debemos andar caminando en santidad, y la santidad se perfecciona con el temor a Yahweh. Y ya vimos lo que es el temor. Para hacer lo más importante que debemos hacer cuando creemos en Él. Aceptamos sus condiciones. Y con ello, lo que en realidad estamos haciendo
es escoger, elegir, decidir desde nuestro libre albedrío entre vivir haciendo el bien o morir haciendo el mal. En Deuteronomio capítulo 30, con esto termino, versículo 19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Esto está hablando de la Torá, ese es el contexto de esta escritura. Sigo leyendo. La bendición y la maldición. Ahí está todo en el libro de la Torá escrito, cuáles son las bendiciones, cuáles son las maldiciones. Sigo leyendo. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Para comprender más sobre esto, hermanos amados, les dejo aquí otro capítulo, otra enseñanza que habla sobre por qué Yeshua tuvo que morir. Importante también saberlo. Esto le aclarará un panorama, pero de manera... Esto no se lo enseñan en la iglesia, hermanos amados. Bien, hermanos amados, los saludo desde acá de Chile, su servidor Cristian Muñoz. Esto fue La Verdad os hará libres. Los quiero bendecir en el nombre de Yeshua, que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana junto a su familia. Nos vemos en la próxima. Shalom.